Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey Silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia, recordaros suscribiros y daros like para apoyar al canal, que se agradece muchísimo. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de Segismund, el primer capitán de los puños imperiales en la época de la Gran Cruzada, la herejía de Horus y unos años después. Vamos a hablar del primer templario negro que hubo en Warhammer, un personaje súper guay, uno de los mejores astartes a nivel individual en combate singular y un personaje súper guay, la verdad, que tiene también gran importancia en el asedio a Terra. El vídeo tampoco será muy largo, pero quería hablar de este personaje porque me flipa, y los templarios negros molan un huevo a día de hoy, la verdad. A mí me gustan bastante sus miniaturas y todo lo que conllevan que sean ahí súper adoradores del emperador. Está muy guay. Así que nada, chicos, sin más dilación, vamos a contar la historia de Segismundo. Vamos a ello. En los tiempos gloriosos de la Gran Cruzada, Segismundo se destacó como el brazo derecho del primarca Rogaldor, comandante de la imponente legión de los Puños Imperiales. Su valentía desbordante y una determinación férrea lo llevaban a enfrentar al enemigo de frente, sin reparar los riesgos ni en las órdenes recibidas. Esta audacia, que en otro guerrero habría sido temeridad, en Segismund se convertía en una sinfonía de destreza letal y capaz de abatir a cualquier adversario que osara cruzarse en su camino. No era solo un soldado, era una sombra viviente, un azote implacable en el campo de batalla. Para quienes lo observaban, no parecía un mortal, sino un emisario de los destinos oscuros. Su presencia era tan sobrecogedora que el primarca Sanguinius de los Ángeles Sangrientos llegó a decir: no es simplemente el campeón de mi hermano Dor, sino la muerte personificada. En una era donde los guerreros transhumanos de las legiones de varias espaciales eran leyendas vivientes, la habilidad de Segismundo para impartir muerte y descubrir las vulnerabilidades de sus enemigos lo hacían incomparable. Al final de la Gran Cruzada, los puños se unieron a la feroz legión de los devoradores de mundos en extensas campañas. Durante esas pruebas, Segismundo forjó un lazo inquebrantable con Karn, el capitán y escudero del primarca Angron. Ambos guerreros se reconocían como hermanos de juramento, una fraternidad forjada en los fosos de combate del Conquistador, el buque insignia de los devoradores de mundos. En estos sangrientos encuentros, Segismundo se ganó el temido sobrenombre del Caballero Negro. La tradición de encadenar las armas en los brazos, iniciadas por los devoradores, pronto se difundió entre las legiones de marines espaciales. Segismundo adoptó esta costumbre con fervor, atando sus armas con gruesas cadenas negras a sus muñecas. Esta práctica, conocida como las cadenas de devoción, sería más tarde un símbolo distintivo del capítulo de los Templarios Negros en la Segunda Fundación. Segismund encabezó un audaz escuadrón en una misión crucial junto a su primarca. En una acción de abordaje, su objetivo era rescatar a los valientes supervivientes del destrozado Eisenstein, bajo el mando del intrépido capitán de batalla Nathaniel Garro, un ex miembro de la Guardia de la Muerte. Garro había traído la noticia de la traición del señor de la guerra Horus a Rogaldor, después de las traicioneras acciones perpetradas durante la atrocidad de Isvan III. Ante tales revelaciones, Dor se retiró temporalmente para reflexionar sobre la magnitud de estos siniestros presagios. Con una resolución renovada, Dor encargó a Segismundo una misión en el sistema Isvan, para evaluar la situación y auxiliar a los leales supervivientes. Durante este periodo de incertidumbre, Segismund se enfrentó al dolor de la traición de sus antiguos hermanos. En su camino conoció a Party Keller, una superviviente de la Eisenstein. Anteriormente, una imaginista, ahora se había convertido en una ferviente seguidora del Leticio Divinitatus. La fe inquebrantable de Keller en el emperador le otorgaba una protección psíquica contra los demonios invocados desde la disformidad. Keller, una de las primeras santas reconocidas por el credo imperial, reveló al primer capitán que el señor de la guerra se dirigía eventualmente a Terra. Segismund tendría que decidir dónde haría su última defensa. Keller también compartió una visión, mostrándole la muerte del imperio y su propio destino. Una opción conduciría a su muerte,
un sacrificio solitario y olvidado bajo la luz de una estrella desconocida. La otra opción lo arrastraría a una guerra sin fin, donde su padre Dor lo necesitaría antes del final. Profundamente afectado por esta revelación, la habitual resolución estoica de Segismundo se tambaleó. Y como resultado, solicitó permanecer al lado de su primarca. Al mando de la flota de la retribución pasó del veterano capitán Jonath. Aunque Dor no comprendía completamente la petición de Segismund, confió en su juicio y accedió a su solicitud sin cuestionarla. Y así, movido por visiones y profecías, se preparó para enfrentar el destino que la aguardaba, con la lealtad de su primarca y la fe en el emperador como sus guías. Semanas solares se deslizaron inexorables después de que Dor escuchara y presenciara las irrefutables pruebas de la traición de su hermano. Segismund evocaba la furia desbordante en los ojos de su padre genético. Dor había ansiado enfrentarse a Horus personalmente, arrancar la confesión del traidor y ejecutar la venganza con sus propias manos. Pero el deber lo encadenaba, el deber hacia el emperador y el imperio que Horus ahora anhelaba destruir. De vuelta a Terra, Dor canalizó su ira enviando a sus hijos como heraldos de su cólera, formando lo que llamó la Flota de la Venganza. 30.000 puños imperiales y más de 500 naves de guerra se lanzaron hacia el sistema Iceban, una fuerza capaz de subyugar a 100 mundos, llegando consigo la ira de su hermano traicionado. Una segunda coalición de múltiples legiones se reunió para asaltar Isban V, pero ninguna noticia llegó de la flota de retribución. Aunque Dor permitió que su primer capitán quedase a su lado, Segismund ocultó la verdadera razón, consciente de que el primarca no la comprendería. Apenas él mismo la entendía, pero su decisión estaba tomada. Este secreto pesaba sobre Segismundo como cadenas de penitente. Durante la supervisión de las fortificaciones del Palacio Imperial, Segismund tuvo presente cuando Dor recibió la devastación noticia de la masacre del desembarco. El contraataque imperial había sido aniquilado en Isban V. Vulcan y Corax habían desaparecido, Ferrus Manus había caído. Los amos de la noche, los guerreros de hierro, la legión alfa y los portadores de la palabra se habían unido a Horus. Un primarca muerto, 2 desaparecidos, 3 legiones perdidas y 4 convertidas de aliadas enemigas en un suspiro. Tal como la visión de Keller había mostrado a Segismundo, este era el verdadero preludio del fin. Si 4 legiones podían traicionar al emperador, ¿por qué no más? Al final llegarían a Terra y los puños imperiales debían defenderlas solos. Dorn ordenó a Segismundo purgar a todos los traidores rematentes del sistema solar, con carta blanca para usar cualquier medio necesario. Con esta sombría orden, Dorn convocó a toda la legión de los puños de regreso a Terra, sin escatimar recursos. Antes de partir hacia Marte, Segismund sintió el deber de revelar a su padre genético las verdaderas razones para regresar a Terra y su incapacidad para comandar la flota de retribución. Compartió con Dor las revelaciones de Keller. Enfurecido por las confesiones de su hijo, el primarca lo reprendió. Fueron creados para servir, le explicó. Cada primarca y cada hijo de primarca existía para servir al imperio. Su existencia carecía de otro significado. Sus decisiones no le pertenecían. Su destino no era suyo para elegir. La voluntad de Segismund debía alinearse con la de Dor, y a través de él, con la del emperador. Dor había confiado en él, y Segismund había desperdiciado esa confianza en orgullo y superstición, similar a aquellos que ahora se rebelaban contra el emperador. Avergonzado, Segismund ofreció su espada para que su padre genético le quitara la vida, pero el primarca se negó. Mantendría a Segismund como primer capitán, pero nadie sabría jamás lo que había hecho. Dor no permitiría que el miedo y el orgullo sembraran dudas en sus filas. Su vergüenza sería solo suya. Dor entonces repudió a Segismund como uno de sus hijos, pues sin importar el futuro, él nunca volvería a ser uno de los suyos. Sin embargo, Keller había revelado que le necesitarían antes del final. Su padre lo necesitaría. Debía soportar lo que viniera. Agradecido de estar vivo, Segismund sabía que aún podía servir y juró que no fallaría.
En los tumultuosos albores de la herejía, estalló el cisma de Marte, desencadenando una guerra sin cuartel en el planeta rojo. Las fuerzas leales del Mechanicus enfrentaron ferozmente a los traidores del Mechanicum Oscuro. Malcador, el regente de Terra, encomendó al Primarca una misión crucial: asegurar las valiosas forjas de Marte. Y Dor confió esta tarea a su primer capitán, Segismund, junto a 4 compañías de los puños imperiales. Había que asegurar las forjas del Mondus Oculum y Mondus Gamma, vitales en la producción de armaduras y armas para los Astartes. Ese sería su primer objetivo. El descenso de las compañías en Mondus Oculum se produjo bajo un despliegue vertiginoso de fuego enemigo en las sombras del Pavonis Mons. Al mismo tiempo, 13 compañías de los regimientos de hoplitas saturninos del ejército imperial avanzaban con determinación hacia las líneas enemigas que cercaban la forja del Impluvien Maximal. Más al sur, 2 compañías de puños imperiales, acompañadas de 4 regimientos de granaderos jovianos, bajo el mando del intrépido capitán Camba Díaz, desembarcaron en el complejo de la forja del Mondus Gamma. Sin embargo, Marte no se rendiría. Camba Díaz y sus valientes jovianos se vieron atrapados en una lucha desesperada por sus vidas en Mondus Gamma, mientras que los saturninos serán repetidamente repelidos por las grotescas abominaciones del Mecánicos Oscuros en Impluvien Maximal. Pese a la brutalidad del enfrentamiento, Camba Díaz logró asegurar las forjas de armaduras y los silos de munición, aunque su compañía fue diezmada, superada en números 100-1. Las fuerzas traidoras de Tron lo forzaron a retroceder a los campos de aterrizaje, infligiendo pérdidas devastadoras. A pesar de ello, Sigismund supo que habían capturado una cantidad vital de suministros para el tránsito a Terra. Las compañías de Sigismund llegaron a Mundus Oculum sin saber si tendrían que luchar, pero encontraron alivio al descubrir que el fabricador Locum Kame seguía siendo leal al emperador. Bajo su mando, obtuvo vastas cantidades de munición, incluyendo casi 12.000 armaduras de poder Mark IV y el doble de armas, listas para ser enviadas de regreso a Terra. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Aunque los servidores de Locum trabajaban sin descanso, no eran lo suficientemente rápidos para cargar los transportes, y los capitanes de barco informaron a Segismund de la inminente llegada de una formidable fuerza enemiga compuesta por infantería traidora, blindados Skitarii y al menos 2 legiones titánicas de casi 60 máquinas de guerra. El deseo ardiente de Segismund de vengarse de los traidores se enfrentaba con su deber de cumplir la misión encomendada por su primarca: asegurar las armaduras y las armas de forja de Kane. Con gran pesar, entendió que debía seguir fiel a su misión, ya que las fuerzas enemigas eran abrumadoras y sus órdenes no permitían actos de desafío inútiles. Kane advirtió al primer capitán que si las forjas de Mondus Oculum y Mondus Gamma caían, el Imperio sufriría pérdidas irreemplazables en su capacidad de combate contra los traidores. En pocas horas, la encarnizada lucha, Mondus Oculum y Mondus Gamma ardieron, y vastas áreas de maquinaria y capacidades de fabricación fueron destruidas. La pérdida de tan valiosa tecnología y conocimiento se sentiría en el Imperio durante milenios. Como cometas despegando de la superficie de Marte, los transportes imperiales huyeron hacia los cielos. Las naves astartes y del ejército imperial se precipitaron en el firmamento, en su prisa por abandonar el mundo carmesí. Pero la misión fue un éxito. Los astartes leales habían asegurado una gran cantidad de nuevas servoarmaduras, preparándose para la inminente campaña contra Terra. Durante el asedio a Terra, el destino de Segismund alcanzó su clímax cuando fue seleccionado para desempeñar el sagrado rol del primer campeón del emperador. Rogaldor, el primarca, lo eligió personalmente, concediéndole el honor supremo de ser el defensor personal del emperador. Aunque Segismund se sintió profundamente honrado, una inquietud le perturbaba. Oscurecer los colores venerados de su legión le parecía un sacrilegio. El reclusiarca de los puños imperiales, encargado de impartir las bendiciones sagradas a su armadura y armamento, le aseguró que no temiera, pues esta decisión provenía directamente de Dor. La heráldira de Segismund se transformó en negro, simbolizando su servicio directo al emperador, como los reclusiarcas y capellanes. De esta manera fue marcado como el brazo ejecutor del emperador. Y con su espíritu en paz avanzó con pasos firmes y resueltos a través del pandemonio de matanza y destrucción en Terra, desafiando a todos los campeones del caos en combates singulares y aniquilando a cualquier enemigo que tuviera la desdicha de cruzarse en su camino.
Cuando Dor acompañó al emperador y a Sanguinius en el audaz abordaje al espíritu vengativo, el temido buque insignia de Horus dejó a la mayoría de los puños imperiales para defender el palacio imperial. Segismund quedó atrás para liderar las fuerzas terrestres imperiales contra las legiones traidoras, hasta el regreso de Dor. Su ferocidad y lealtad se convirtieron en leyenda. El capítulo de los Templarios Negros, nacido de esa era de sangre y fuego, honra a Segismundo perpetuando la tradición de nombrar a un campeón del emperador, un guerrero destinado a llevar el legado de Segismundo y su devoción inquebrantable hacia el emperador en cada batalla. Una vez acabado el asedio y la herejía de Horus, el glorioso Segismundo, ahora campeón del emperador y primer capitán de los puños imperiales, fue elegido por su venerado primarca para convertirse en el primer gran mariscal del recién forjado capítulo de los Templarios Negros durante la segunda fundación. Este nuevo capítulo adoptó la majestuosa heráldica en blanco y negro, reflejo de la insignia personal de Segismund durante el asedio a Terra, marcados como campeones del emperador por su perfecta fe eterna y devoción a la humanidad. Estos guerreros llenos de fervor se propusieron emular al heroico ejemplo de su antiguo primer capitán. Observando los tumultuosos conflictos que asolaban a las legiones astartes en los días de la segunda fundación, Segismund comprendió la necesidad de un gesto supremo de fe. Como gran mariscal de los Templarios Negros, proclamó un juramento solemne. Al abandonar Terra, demostraría su lealtad inquebrantable y no descansaría hasta haber cumplido sus deberes contra los enemigos del emperador. Este juramento se ha renovado con cada gran mariscal sucesor, dando inicio a la más grande y prolongada cruzada imperial en la historia del imperio. Una cruzada que ha perdurado sin interrupción durante 10.000 años terrestres. Y así, el legado de Segismundo se eleva como un faro de honor y devoción, guiando a los Templarios Negros a través de los siglos en su interminable lucha por el emperador y la humanidad. En el año 781 del milenio 31, 5 siglos después de la retirada de Terra, el siniestro Ezequiel Abaddon, ahora conocido como Abaddon el Saqueador y Señor de la Guerra del Caos, emergió del ojo del terror a la cabeza de una formidable horda de traidores y demonios. Este fue el primer enfrentamiento del Imperio contra la temida Legión Negra, el retorno de un enemigo feroz que muchos creían perdido en los anales de la historia. Y así comenzaban las 13 Cruzadas Negras. Desde la Gran Purga, Abaddon había estado en el ojo del terror, reconstruyendo la Legión Negra como un reflejo oscuro de su antigua gloria. Y finalmente, la Legión y los demás traidores regresaron al espacio real, listos para escribir el primer capítulo de su larga guerra contra el emperador, con la sangre de los mundos imperiales. Los altos señores de Terra, desprevenidos, no estaban preparados para esta amenaza, aunque no todos los servidores del emperador habían olvidado a sus hijos descarriados. Durante esta primera incursión, Abaddon se enfrentó al legendario rey templario Segismund, gran mariscal del capítulo de los Templarios Negros. Para entonces ya era un veterano de más de 1000 años. Estaba devastado por la edad, pero aún ardía con la llama de la vida. Con una voz cargada de fervor, Segismund le declaró a Abaddon que lo había buscado desde los tiempos de Terra Ardía bajo la herejía de Horus, enfrentando innumerables adversarios solo para encontrarlo. Nunca había dejado de buscarlo, incluso en todos estos largos siglos. Los dos titanes alzaron sus espadas. Abaddon blandía la timable garra de Horus, la misma que había matado a un primarca, mientras Segismund empuñaba la legendaria espada negra, cuya hoja de ébano había segado muchas vidas. En un combate épico, Segismund logró herir gravemente a Abaddon, atravesando su pecho con la espada negra. Pero el saqueador se alzó como el vencedor definitivo, destripando al gran mariscal con la garra de Horus y poniendo fin a la vida de uno de los más grandes héroes del imperio. Abaddon, en un acto de macabra proclamación, envió el cadáver de Segismund de regreso a Terra en una fragata capturada de los Templarios Negros, acompañado de un breve y animoso mensaje que declaraba el inicio de la larga guerra de los astartes herejes contra los servidores del emperador. Y el mensaje solamente ponía 2 palabras: hemos vuelto. Y con esto terminamos la historia de Segismund, el primer templario, el primer gran mariscal, el primer campeón del emperador. Un personaje que es de las relaciones que a mí más me gusta que tienen un Astartes con su primarca, ¿no? Que siempre suelen, sobre todo en tema de la herejía y tal,
son como siempre muy serviciales con el Primarca y Segismund lo era, ¿no? Pero aquí vemos una pequeña confrontación, ¿no? Que cuando Segismund vio lo que le dice Keller, las movidas que tiene en su cabeza, cómo no se lo quiere contar a nadie, pero al final se lo cuenta Thor, Thor le desprestigia un montón y odia lo que ha hecho Segismund, pero aún así le quiere, entonces es que hay como un amor-odio ahí raro. Y está guay, ¿no? Que haya eso, que al final los primeros capitanes de las legiones siempre son como una imagen prácticamente gemela del Primarca y aquí pues se diferencian un poquito y eso le da un poquito de juego. Así que muy bien por Segismundo. Me gusta el personaje. Además me parece súper guay que fuera como hermano de batalla de Karn. Imagínate enfrentarte en épocas de la Gran Cruzada a Karn y a Segismund. O sea, ya puedes rezar al emperador o a los dioses del caos o lo que tú quieras, porque madre mía. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo.